5:30 de la mañana y nos vamos para Palma. Hoy tenemos partidazo. Tenemos un Real Mallorca Almería. Los dos además vienen de perder. El Real Mallorca perdió contra el Español su último partido allí en la isla y hoy recibe a otro gallito, a la Almería. Vamos para allá. Ahí está Juanma, mira lo que hemos. ¿Qué tal? Empezamos en el taxi a las 6:04. Bien. Vamos, Juanma. No tienes fuerza para cerrar. Te voy a decir una cosa, el dicho que decía mi madre, ¿eh? El que madruga, Dios le ayuda. Dice, uno que madrugó, 5 euros encontró, pero más madrugó el que los perdió. ¡Hala, a tomar por saco! Qué bonita es la catedral, no me digáis que no. Muy bien. Esto en Argentina no hay ni de coña. No. ¿Qué tenéis allí? Está mi papá, mi mamá, mis amigos, suficiente. ¿Monumentos? Muchísimo. Mi mujer, por ejemplo, Oh, pero es de Zaragoza, tío. pero es un monumento. Bueno, ya estamos en el Visit Mallorca. Veremos lo que pasa en el partido y qué dicen los entrenadores aquí, en la sala de prensa. Veremos lo que pasa. Partido grande de la Liga Smartbank. Ya sabéis que el Real Club Deportivo Español le ha arrebatado el liderato al Mallorca de Luis García. Y aquí se va a enfrentar ahora contra el Almería, otro de los equipos que quieren estar arriba, que quieren pelear por el ascenso directo, por esas dos plazas. Es verdad que el Almería le está costando sacar los partidos adelante contra los que están arriba. Perdió contra el Español, perdió contra el Leganés, perdió allí precisamente contra el Real Mallorca un golazo de Abdón Pras que perdió 0-1 allí en Almería. O sea que veremos lo que sucede esta tarde. Bien, acaba de finalizar aquí en el Visit Mallorca el Real Mallorca contra el Almería. Dos equipazos, no me extraña que estén ahí arriba. Ha ganado 2-0. Venía de, ya sabéis, de la semana pasada de perder frente al Español el equipo de Luis García y hoy tenía la lección bien aprendida, porque cuando se ha puesto por delante ya ha defendido muchísimo mejor. Pero vamos con detalles. Primero viene precedido el penalti que marca Abdón Pras de una jugada clarísima de Sadik que tiene con Reina y Reina está muy acertado. Jugada siguiente, penalti muy protestado. Y ahí vengo, protestado sobre todo, nos ha dejado una explicación Maras espectacular. Es el jugador que ha hecho el penalti. A ver, con la norma evidentemente es penalti, ¿no? Con la norma le hemos visto que le dan la mano. Pero ¿quién ha hecho la norma? Es lo que decía Maras. Como un jugador que le enseñen a un central cómo defender cuando viene un delantero a por ti. Tú vas así, es muy fácil, es muy vulnerable de regatear. Él simplemente lo que hace es girarse y le pega en la mano abierta, evidentemente, pero detrás, o sea, ni tan siquiera está de frente, ¿no? Y lo explicaba fenomenal Maras, que le digan por favor cómo un defensa que lleva toda la vida defendiendo desde niño de esta manera, ahora tiene que cambiar la forma de jugar a fútbol. Por una norma que evidentemente seguramente la ha hecho alguien que no ha jugado al fútbol, que es lo que decía él. Estoy transcribiendo un poco las palabras de Maras, que estaba muy cabreado. Ese ha sido un detalle. Otro detalle ha sido el golazo de Salva Sevilla. Ha metido un gol espectacular. Ha hecho un recorte que ha mandado al suelo a los dos centrales y luego con una suavidad, una delicadeza ha marcado un auténtico golazo. Hemos podido ver un golazo. Y luego otro detalle, Sadik no ha tenido su tarde, pero es que no ha jugado con su número. Él juega con el número 9 y ha habido un momento del partido que incluso nos hemos reído porque ha sido muy gracioso. Sadik resulta que no tenía su camiseta, entonces ha jugado con el 19 de Carballo, pero con el número 1 tapado con esparadrapo. Entonces en un córner Brian Oliván
ha cogido y le ha arrancado el esparadrapo y entonces ha aparecido el 19 y le han mandado ir a cambiarse la camiseta. Pero lo bueno es que la camiseta que se ha cambiado era lo mismo, seguía siendo el 19 con el esparadrapo tapado. No ha tenido su tarde, no sé si habrá sido porque no ha jugado con su número, pero el caso es que nuevo líder, otra vez el Mallorca. Había ganado el Español, se había puesto líder, ahora ha recuperado el liderato y esto está que arde. O sea, tenemos a los de arriba apretando también desde abajo, un poquito más abajo, el Leganés que ha vuelto a ganar y el Sporting que también ganó. O sea, que está la cosa calentita, calentita. Detalles, como os digo, la camiseta de Sadik, el golazo de Salva Sevilla y el cabreo de Maras. Yo creo que ha sido la clave en este partido en el que el Mallorca ha recuperado el liderato. Y ahora recordaros, como siempre, que todos los lunes, este lunes también a las 9 de la noche, en riguroso directo, tenemos el Santander Fútbol Quiz. Ya sabéis, el concurso, 11 preguntas, 4 posibles respuestas y 5.000 euros en juego. Fácil participar, App Store o Google Play, os bajáis la aplicación, es gratis y a jugar. Enhorabuena al Mallorca, que ha recuperado el liderato, y al Almería porque ha hecho buen partido, sí señor.